que la primera entrada habitualmente es esta. Las redes sociales aíslan, las redes sociales, todos los pederastas están en las redes sociales, todas estas cosas que escuchamos en televisión, que escuchamos en los medios tradicionales y que al final nos están hablando fatal de las redes sociales. Yo siempre pongo este gráfico para demostrar una cosa que creo que es evidente, y es que no estamos hablando de nada nuevo en el fondo, estamos hablando de algo que de alguna forma fue así antes, ha dejado de ser así durante un tiempo y afortunadamente está volviendo a ser así. O sea, de alguna forma los medios están volviendo a ser sociales. Yo recuerdo, os explico la evolución y lo vamos viendo. En el año 1800, si yo quería saber qué pasaba en el mundo, medio, la palabra medio lo dice, es lo que media entre yo y la realidad. En el año 1800, cuando yo quería saber qué estaba pasando en el mundo, me iba a la plaza del pueblo, o a la plaza de la ciudad, o del barrio, de lo que sea. Preguntaba, ¿cómo va el mundo? ¿Cómo está yendo? ¿La guerra qué? ¿Llega aquí? ¿La guerra no llega? ¿El cultivo de las fresas este año va a ser bueno? ¿Va a ser malo? Un año, que ha pasado por mirar, le pregunté a él sobre el cultivo de las fresas y resulta que me dijo que sí, que íbamos a tener unas fresas maravillosas y gordísimas y muy bien. Y oye, fatal, ¿eh? Realmente en mi círculo social de informadores de temas de agricultura y de cultivo de fresas está perdiendo un poco de reputación, ¿vale? Después veremos cómo se traslada esto a la era web. En cambio de guerras, el de la foto sabe un montón, el de la cámara de vídeo de guerras domina, yo no sé, pero cada vez que le pregunto yo, ¿cómo está el tema de la guerra?, me ha salvado de más de una, porque realmente me dijo, mañana llegan las tropas aquí, no sé qué, y yo me escondí y gracias a eso me salvé y gracias a eso, pues, en fin, que él ha ganado muchísimos puntos como referente informativo mío en el ámbito de las guerras. Esto en el año 1800. Llegan los periódicos, llegan las radios, las televisiones, los websites. No sé si habéis leído Indignados. ¿Lo habéis leído? El manifiesto, digamos, de Hessel, el original. Bueno, yo no soy tan bestia como él. Creo que en este sentido es excesivo la culpabilización de todo que otorga los medios. Yo creo que los políticos también tienen bastante culpa, no solo son los medios. Él lo centra mucho en los medios, pero un poco la idea sí que es verdad que estos medios al final acaban sirviendo a fines de poder. Si surgen unos medios que dicen esto es la realidad y esto no es la realidad, significa que alguien puede estar manipulando ahí la información. Si os fijáis, lo social no era manipulable. Yo me iba a la plaza del pueblo y bueno, sí que era manipulable, igual en algunas plazas, en algunas dictaduras, pero de entrada, cuando yo iba en 1800, pues se sabía poco, pero lo poco que se sabía más o menos era creíble. En la etapa de los más media, y creo que hemos tenido tristes ejemplos de ello con 11M y con cosas similares, nos han engañado un poquito. Lo siento por los periodistas tradicionales y no estoy culpando a nadie. Estoy hablando de que ha habido una especial vinculación de los medios de comunicación al poder. Si os fijáis, las páginas de los periódicos... Yo, en el fondo, el tema de los indignados, las quejas y de por qué los jóvenes están en este plan, yo hay un tema que creo que se nos escapa. Yo no sé cuántos de vosotros tenéis cultura de biología, por ejemplo. Creo que pocos. Creo que si ahora me pongo a hablar en términos biológicos y del genoma y no sé qué, vais a poner cara de esta de qué va. En cambio, si me pongo a hablar de parlamento, democracia, política, partidos, izquierda, derecha, todos vais a poner cara de que sabéis de qué estoy hablando. Los medios de comunicación tradicionales están tan unidos a la política que si os fijáis, cualquier periódico, la mitad de los periódicos o más está dedicada a la política. Que yo no digo que no sea importante, pero que había otras cosas también de las que hablar y llevamos muchos años en televisión, en radio, en prensa, etcétera, hablando más de política que de otras muchas cosas. Es un poco esta especial unión, y os digo, no quiero culpar a nadie, ¿eh? También el mundo se complica. En la Plaza del Pueblo ya no damos. Ya llegaba lo que llegaba a la Plaza del Pueblo, a los cultivos y a las guerras, pero ya como cuando nos ponemos y en la Plaza del Pueblo, por ejemplo, pregunto qué libro lee, pues ya se queda corto el mundo de alguna forma, mi localidad se queda pequeña. Los medios han servido para eso también, tienen su parte buena y ha sido este filtro de la realidad que me han hecho, de un mundo cada día más complejo, ¿vale? Ya paso de la crítica política y social y toda la historia y nos vamos a la época actual de las redes sociales. Si os fijáis, lo único que estamos intentando es recuperar lo que teníamos en el año 1800. Yo siempre digo que mi madre de todo esto no se entera de nada, y en cambio mi abuela se hubiera enterado absolutamente de todo. Las abuelas hablaban con la televisión. Cuando la señora de la televisión, la información estaba en la Plaza del Pueblo, cuando la locutora no les contestaba, pensaban, qué raro, qué medio más raro. Si normalmente yo cuando me informaba del tema de la guerra hablaba de tú a tú con él. ¿Cómo es que ahora hay un medio que no nos contesta? ¿Cómo es? Realmente los medios han sido interactivos siempre. Solo durante esta franja de tiempo no han sido interactivos. ¿Vale? Si os fijáis, a veces parece lo contrario.
También nuestros padres no, nuestros padres alucinan muchísimo con todo esto. Y es normal, porque han vivido esa época en la que la información estaba aquí y el pueblo estaba aquí, ¿no? Informa, el pueblo se lo tragaba todo, decía sí, sí, lo que usted diga, y esto sale en la tele, porque si no sale en la tele es que no tiene ningún tipo de credibilidad.